Hermanos, hermanas, seguimos profundizando sobre el evento guadalupano en todo el proceso que ha tenido la canonización de San Juan Diego. San Juan Diego, el mensajero, el hombre humilde, sencillo, que Dios a través de Santa María de Guadalupe lo eligió para este plan de salvación. Hay muchos elementos en los cuales vemos la persona de Juan Diego en todo eso. Por eso es muy importante y ahora les voy a enseñar algo verdaderamente maravilloso. Se había escuchado que había hasta un informe del tablón o tabla de la mesa de Zumárraga. Ustedes dirán, ¿qué importancia tendrá la mesa de Zumárraga? Una mesa del siglo XVI, obviamente, que te digo que es como un tablón más que una mesa, porque ese tablón se colocaba en dos patas, que eran en realidad cuatro, pero que eran dos como de tijera. Y tenía este tablón una especie de ranura donde se ponían estas dos maderas, que como te digo era de tijera. Al final de cuentas eran cuatro patas en esta viga, digamos, o línea, en esta ranura que se ponía el tablón, pues, para que le sirviera en muchas funciones al obispo. Escritorio, mesa como para comer, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene, pues, la importancia esta mesa de Fray Juan de Zumárraga? Porque es el primer objeto que toca la imagen santísima de la Virgen de Guadalupe, porque al quitarle la tilma a Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga la pone en esa mesa para, mientras colocarla, pues, pensar dónde iba a poner todo esto, y él optó por su oratorio. Y tiene razón, porque era suya la señal, aunque la tilma era de Juan Diego. Al final de cuentas, tanto las flores como la tilma pasan a ser una señal, pues la imagen de la Virgen de Guadalupe está plasmada en la tilma. Y esta tilma la coloca Fray Juan de Zumárraga en esa mesa, en ese tablón. Eso es tan importante que después en esa mesa se pinta una imagen de la Virgen de Guadalupe para tenerla siempre como reliquia. Pues, como digo, es el primer objeto que toca el sagrado origen. ¿Dónde está ese tablón o qué pasó con la imagen que estaba pintada en ese tablón también? Entonces, vamos a enseñarles esto, que de alguna forma ahí también está Juan Diego, y ahorita lo van a ver por qué, de una manera muy interesante, para mí muy importante. Aquí tenemos nada menos que lo que quedó del convento de San Francisco de México, el convento de los franciscanos más grande de toda América Latina. Sí, señor, más grande de toda América Latina. Desgraciadamente, en el transcurso de los años, se le fue quitando, se fueron haciendo avenidas, otras partes se les dio a otros proyectos, etcétera, etcétera, y quedó reducido, muy reducido. La iglesia del convento está ahí y una capilla lateral, que era la de Valvanera, se convierte en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Ok? Aquí está lo que quedó de esta iglesia de San Francisco, en el convento de San Francisco, esta iglesia que es un lateral, pero ya terminó siendo fachada. La fachada original se encuentra, hagan de cuenta que ustedes caminan esta fachada hacia la mano derecha, llegan a la esquina, le dan la vuelta pues a esa esquina, y ahí tienes la fachada principal, que ya no lo es. Ahora es esta fachada principal. En el transcurso de los años se le ha robado, se le ha quitado, se le ha enajenado, llámale como quieras, muchos de los santos que tenía esta fachada preciosa,
preciosa. Como sea, esta ahora es la fachada. Y entras al templo, como ya no es la portada original, la fachada original, la principal, sino una lateral, pues prácticamente entras de lado del templo mayor y tienes que pasar enfrente de la capilla de Valvanera, que como te digo, actualmente se llama Nuestra Señora de Guadalupe, y hay un porqué. Te recuerdo que los franciscanos muy al inicio no querían a la Virgen de Guadalupe, te lo recuerdo. Te recuerdo que precisamente en este lugar, Fray Francisco de Bustamante habló en contra de la Virgen de Guadalupe de México. Ah, sí. No la quemaban, no la destruían porque veían que había algo verdadero, por supuesto. Sin embargo, no la querían, como se ve en el documento de información de 1556. Mientras que el segundo arzobispo de México habla maravillas de la Virgen de Guadalupe, aquí Francisco de Bustamante habla en contra y habla en una misa en donde está el virrey, donde están pues los más importantes gobernantes de México en aquel entonces, e incluso les dice, no les insinúa, les dice que ellos están sobre el arzobispo de México y que tienen que ponerlo en orden. Y que si vuelve a decir cosas de la Virgen de Guadalupe hay que azotarlo y en público, y que esos dineros que no habla directamente diciendo que se los robe el segundo arzobispo de México, pero poco le faltó para decir eso, que mejor se ocuparan en los hospitales. Esto nos está sugiriendo la gran devoción que se tenía a la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Y en ese documento se habla, se declara, se confirma que no son solamente los indígenas quienes tienen esta devoción a la Virgen de Guadalupe, sino todos los españoles, los españoles. Y bueno, ya no entro más en ese documento de 1556, pero es interesante que aquí, en donde se habló en 1556, concretamente el 8 de septiembre de 1556, en contra de la Virgen de Guadalupe, nada menos que ahora la capilla de Valvanera, ahora es la capilla de la Virgen del Guadalupe. Cómo ella va conquistando corazones, después los franciscanos la aceptan, por supuesto, es más, se levantan el cuello diciendo que ellos fueron los primeros que colocaron a la Virgen Santísima en esa ermita, claro, como el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, era franciscano, ahora sí, ellos, perdón que lo diga de esta manera, pero se cuelgan de eso para decir que son los franciscanos los primeros que le pusieron en su lugar. En fin, esto nos ayuda a entender una cosa muy importante, que la Virgen de Guadalupe no la trajeron de Extremadura a España. Sería verdaderamente de locos que estos españoles, y que muchos venían con esta devoción de la Inmaculada Concepción, y muchos de ellos venían de esa zona de Extremadura, etcétera, que no quisieran a la Virgen de Guadalupe de México. Eso significa precisamente que no la trajeron ellos. Si la hubieran traído ellos de España, de Extremadura, te digo, sería de locos que estuvieran en contra de ella. Al contrario, no le hubieran hecho ese pequeña ermita, pobre, humilde, en un lugar tan miserable como ahí en el llano del Tepeyac, donde el lago de Texcoco la inundaba cada rato, sino que la colocaban en un gran santuario como el que tiene. Es más, no uno, muchos en toda la República, por supuesto. Me estoy refiriendo a la de Extremadura. Sin embargo, no es así. Es más, los franciscanos pretenden quitarle el nombre de Guadalupe. Ahí lo dicen en ese documento de 1516. Debería de quitársele el nombre de Guadalupe, porque si aquella de España, de Extremadura, tiene ese nombre es porque el río, el pueblo se llama Guadalupe. Aquí tenemos pues esta confirmación de que no la trajeron de Extremadura ni es continuación de Extremadura, solamente ella tomó ese nombre, ella tomó el nombre de Santa María de Guadalupe, pero que tampoco los del convento allá del monasterio de Guadalupe de Extremadura piensen que es como la base o el inicio de la de aquí de México. No es así. Claro que estamos hablando de la misma doncella humilde de Nazaret, pero no vino de Extremadura.
ayuda todavía a clarificarlo más, pero ahora vayamos a nuestro